Cara a cara, con el periodista Marcos Arana. Dentro y fuera de México, dentro y fuera de círculos gubernamentales, laicos y religiosos, usuarios y ajenos al consumo de la marihuana están metidos en la discusión del tema. Jalisco no es ajeno al análisis. Desde hace buen rato, en el seno del Congreso del Estado se ha abordado este asunto y precisamente para hablar de él, para comentar, para orientar, participa en este programa Cara a Cara el diputado Enrique Velázquez. Él es el impulsor de este tema en el seno del Congreso del Estado. Pero vamos dando un poco de contexto a esto. ¿Qué es lo que realmente actualiza o trae a la discusión, a la mesa del análisis, el tema de la legalización de la marihuana? Bueno, muy sencillo, que el próximo miércoles, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a analizar, va a discutir y en un momento va a aprobar o rechazar la legalización dentro de determinadas circunstancias del uso de la marihuana. Eso es lo importante, que el máximo tribunal de justicia de este país ya le entró al tema y el próximo miércoles el Pleno va a discutirlo de cara a la nación. Pues bien, yo quiero decirle que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a pronunciarse oficialmente en pro o en contra, o en qué circunstancias en un momento dado podría salir un proyecto de resolución en el que se autoriza el consumo personal de marihuana con fines lúdicos, es decir, por mero gusto, casi como deporte. Y vamos con fines recreativos a los integrantes de una organización denominada Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, SMART. Claro, esto tiene su connotación SMART, usted sabe que es una connotación en inglés de inteligencia. Entonces, con el argumento de que la prohibición absoluta del enervante es contraria al libre desarrollo de la personalidad, es decir, atenta contra la libertad individual. Así es que, bueno, usted podrá tener su punto de vista. Yo lo invito a que participe y lo exprese. Recuerde, bueno, le voy a dar en un momento todos los medios que tiene para comunicarse aquí. Pero antes yo le quiero decir que para que el proyecto de sentencia sea aprobado por la primera sala de la Corte, se requiere el voto de al menos otros 2 ministros, con el propósito de que obtenga mayoría entre los 5 integrantes de la misma. Bueno, al resolver un amparo en revisión, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA elaboró el proyecto de sentencia en el que se autoriza a los integrantes de dicha organización las actividades relacionadas con el autoconsumo de marihuana, como son, ojo, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar el enervante. Pero, aquí viene el pero, la línea fina, pero única y exclusivamente con fines de consumo lúdico y personal, por lo que no se permite ningún tipo de comercialización de la droga. Pero entonces cabe preguntarse, oiga, entonces el que para usos lúdicos y recreativos vaya a consumir la marihuana, ¿cómo la va a conseguir? ¿Dónde la va a conseguir? ¿Quién se la va a regalar? ¿Quién se la va a vender? ¿En dónde se va a cultivar? ¿En las macetas del balcón de la casa? ¿En el jardín de cada quien? Entonces, yo creo que este tema viene, pero verdaderamente duro en la opinión pública. Dentro del sector oficial,
dos voces muy elevadas de la estructura gubernamental se han declarado contrarias a esta situación. Pero rápidamente ha habido una contraofensiva por parte de quienes sí quieren, o cuando menos no quieren presentar un frente abierto en oposición al uso de la marihuana. Entonces, creo yo que también vamos cayendo en una cuenta. Esto no va a ser ni fácil ni pronto. En el caso de que hubiere una decisión, se va a prestar para muchos análisis. No es cuestión de que digan, hoy dijo la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que tiene razón la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante. No, hombre, vienen todavía muchos foros, muchas mesas de discusión, análisis, opiniones de gente muy avesada en este tema, por lo que yo le ruego que si tiene algún comentario, si tiene alguna sugerencia, alguna opinión sobre esto, por favor utilice los siguientes medios para comunicarse. Los teléfonos 3122-4200, 3122-4266, @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes. Y la línea de WhatsApp que es la 33 18 80 76 41. Vamos haciendo una pausa y luego entramos al tema del programa. Mire usted, Benjamín González comenta a través de WhatsApp lo siguiente. Dice, como se está mencionando la legalización del uso de la marihuana, si no podemos controlar a las mentadas tienditas donde se vende droga al menudeo, ¿cómo vamos a erradicarlas? Ahora yo pienso que somos más, dice Benjamín González, los que no queremos la marihuana generalizada como consumo, a los que la quieren, pero estoy escuchando y escuché que el día de ayer ya fue autorizado el uso de la marihuana para una pequeña, para una niña en uso médico, que se había autorizado este enervante. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en otro aspecto de la vida diaria? Si voy manejando a la hora que sea, pero el torito me detiene y si voy bajo los efectos de la marihuana, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, pregunto, diputado, estoy haciendo el comentario del auditorio, dice, ahora pregunto, las personas que están a favor de la autorización del uso y consumo de la marihuana, les pregunto, ¿son consumidores o son simplemente espectadores? Bueno, esa es una. Y hay otra, te voy a pasar otra, diputado, nomás para que luego los comentes. Dice una de corte hasta medio, religioso. Dice así, les recuerdo a Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y dice, bueno, yo por supuesto que mi opinión es en el sentido de que sería perjudicial para la sociedad la idea de legalizar el uso y, como dice el proyecto, la siembra, el cultivo, la cosecha, la preparación, la posesión, la transportación del enervante. Bueno, estas son algunas de las reacciones, estimado diputado, sobre esta cuestión. Pero yo digo, lo que va a suceder, Enrique, el próximo miércoles en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué trascendencia tiene? ¿Qué significado tiene? En el caso de la primera sala decidiera sí, ¿qué repercusión va a tener? Bueno, le recuerdo,
la voz autorizada en el Congreso del Estado de Jalisco, yo la reconozco como la de Enrique Velázquez. Le voy a decir por qué. Él es el autor, el promotor de iniciativas, no solamente de esto, en la cuestión de enervantes, sino también de otros temas como la libre convivencia. Bueno, buenos días, gracias por venir, diputado, y pues es tuyo el micrófono. Gracias, don Marcos. Bueno, voy a hacer referencia al tema de por qué presentamos nosotros esta iniciativa. Desafortunadamente hay personas que creen que con negar las cosas ya no existen. Y tenemos desde hace muchos años en este país un prohibicionismo que cuando tú ves los resultados, cuando analizas qué es lo que ha pasado con el prohibicionismo, te das cuenta de que hay cientos de miles de muertos, que has generado un mercado negro interno de grupos delictivos que que le han topado al gobierno en la cantidad de dinero que han tenido. Tenemos en las cárceles en los últimos 4 años, esto lo digo por una investigación que hace Catalina Pérez Correa del CIDE de Aguascalientes. Ella se puso a investigar cuántas personas estaban en la cárcel por portar pequeñas cantidades de marihuana, y había 146,000 personas que son portadores. El problema es cuando se estigmatiza y se señala a alguien que consume marihuana como delincuente, como que automáticamente es delincuente por consumir eso, cuando está demostrado, y lo dice el mismo proyecto del ministro de la Corte, el ministro Saldívar, que hay sustancias permitidas que causan mayores perjuicios, como el caso del alcohol. Está comprobado que es 109 veces más dañino el alcohol que la marihuana, por los efectos que va teniendo y el deterioro de la salud. Ha habido una persona que pesa 60 kilos y se toma una botella de 1 litro de tequila, se puede morir. Pero sin embargo, no ha habido una sola persona en la historia de la humanidad que se tenga registrado que haya muerto por sobredosis de marihuana, por ejemplo. El prohibicionismo de la marihuana ni siquiera fue por el asunto de ser utilizada como una droga, ¿no? Fumada o como la puedan utilizar, sino fue porque el cáñamo, que viene de la cannabis, era una competencia para el nylon. O sea, de la cannabis puede salir un excelente papel. Las velas de los barcos españoles eran hechas de cannabis, de cáñamo. Se puede hacer una excelente mezclilla. Digo, Vicente Fox está planteando el asunto de la legalización de la marihuana, no para el uso de que lo quiera consumir, sino que esta puede ser una excelente herramienta para la industria textil. Podemos dejar de cortar muchísimos árboles si podemos utilizar el cáñamo para esta industria, para poder hacer el papel. Y esto no, pareciera que no hay personas que se detengan a reflexionarlo. Yo, más que el asunto industrial, a mí lo que más me interesaría es que en una sociedad como la nuestra pudiera tomar algunos ejemplos de países avanzados, ¿no? Como Portugal, como los Países Bajos, el caso de Suecia, de Suiza, del mismo Uruguay o de Estados Unidos. Quien nos hereda el prohibicionismo y nos obliga a prohibir las drogas es Estados Unidos, porque es el país que consume el 50% de las drogas del mundo. Y tiene a México como si fuera su barrera, su frontera, como le hacían en los castillos, ¿no? Que ponían, que era al lado de grandes ríos que impedían que llegaran a los castillos. Y así han utilizado la zona de México para impedir que la droga llegue a Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos ya legalizó. Ya hay 26 estados que tienen legalizado para fines médicos. Y hay por lo menos 8 que ya legalizaron todo. En el próximo año, en 2016, va a haber elecciones en California. Yo creo que puede haber 2 probabilidades, ¿no? Que gane Hillary Clinton, la presidencia de los Estados Unidos, y que gane la marihuana, ya como despenalizada, porque va a haber una consulta pública. Y lo más seguro, de acuerdo a los estudios que hay, es que ya la marihuana trae el 60% de aprobación para que se legalice en su totalidad para consumo médico, para uso médico, pero también para lúdico, como le han dicho, lo han utilizado. Y entonces esto lo que va a suceder es que en México, que ha sido históricamente un país exportador de marihuana, que también hay personas que no lo quieren ver así, pero ha sido un negocio para los cárteles el estar llevando marihuana a Estados Unidos. Ahora va a ser al revés. Ya se ha detectado en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades marihuana que viene de Colorado. O sea, ya está importando de ella, allá es legal, aquí es ilegal.
Y lo que sí lograron en Colorado es primero hacer los hospitales para poder atender a personas que tienen una adicción o una afición a la marihuana, ¿no? O a otras drogas con esta legalización. Ellos pudieron recaudar, porque ahora pagan impuestos, una cantidad importante que incluso a los compradores les están regresando impuestos, porque ya cubrieron lo que se habían planteado para los primeros 2 años. Y esto ha generado, no es que en automático se acabe con la violencia, pero sí despresuriza el asunto de las cárceles. Un muchacho de 18 años que por primera vez quiere consumir marihuana, va y compra una cantidad que puede ser en pesos, 100 pesos, es mucho más de lo permitido, que son 5 gramos, y es remitido al Ministerio Público. El Ministerio Público, si estaba con otra persona, puede ser interpretado como que fue con fines de venta, y luego esa venta lo metes por narcotráfico, ese muchacho lo alejas de su familia, lo metes a la cárcel. Si no era delincuente y no sabía, ahí aprende. Si algún día logra salir después de 3 o 4 años encerrado, regresa con una ficha, con la famosa carta de policía que tenemos, y nadie lo va a contratar, y acabamos con la vida de miles y miles de jóvenes en este país. Enrique Velázquez, diputado, analiza, opina, sopesa el costo-beneficio de la legalización y el uso de la marihuana en este sentido. Si pesáramos en un platillo de la balanza los perjuicios y en el otro platillo los beneficios, ¿cuál es tu opinión? Te pongo un ejemplo, maestro, mira. En Portugal legalizaron todas las drogas, ¿no? Ahí hay prioridad 0 para detener a personas con drogas. En Portugal, las personas que tenían acceso a las drogas antes de que ellos legalizaran, que ellos liberalizaran todas las drogas, el promedio en que los niños consumían drogas era a los 11 o 12 años. Cuando ellos liberalizan, lo hacen de control del Estado, el consumo no sube, pero lograron algo que para mí es algo importantísimo. Logran que suba de 11 a 19 años el primer contacto con una droga, porque es el Estado el que lo controla. Ahorita en México es más fácil para un niño acceder a un cigarro de marihuana que un cigarro de tabaco, porque el tabaco está controlado, porque llega un niño a la tienda a querer comprar y la tienda no le va a vender, porque es para mayores de edad. Y una persona que ya es mayor de edad, pues lo va a hacer, si tú le das permiso o no, porque está demostrado, pues. Pero el asunto de prohibir por prohibir, sin entender que hay otros efectos, y sin entender que la marihuana está en la calle, que ahí está, que hay muchos, son siglos de consumir la marihuana. Lo puedo demostrar con Leopoldo Salazar, el que fue el jefe de Departamento de Salud y Asistencia de Lázaro Cárdenas, hizo un código, una ley de toxicomanía, un reglamento en el que era el Estado que controlaba la marihuana, y si alguien caía a la cárcel, el Estado era el que proveía la marihuana. Antes tenían que pasar a un estudio, les decían cuáles eran los prejuicios, en qué les perjudicaba consumir marihuana, trataban de rehabilitarlos, pero si no lo hacían, era el Estado el que lo proveía en las cárceles. Y con eso lograban controlar, o sea, quitarles el control a los grupos que estaban dentro del autogobierno, que había en las cárceles. Y fue un éxito. Sin embargo, cambia de presidente, cambia Lázaro Cárdenas, le hacen un embargo a Estados Unidos, le hacen un embargo a México, porque la marihuana competía con el nylon, con DuPont, que fue senador de Estados Unidos, y empieza el prohibicionismo. Estados Unidos siempre ha hecho negocio con las guerras, con la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra de Corea, con la Guerra del Golfo, con la Guerra de Vietnam. Ese ha sido su negocio. Se acabaron las guerras e hicieron la guerra contra el narco, y obligaron a todos los países de América Latina a que la CIA entrenara a sus grupos de élite militarizados, y el pretexto fue la guerra contra las drogas. Después crearon la DEA, y aquí hay un montón de retenes del sur a norte para evitar que la droga llegue a Estados Unidos. Dime con eso, ¿cuántos retenes hay de norte a sur? Ninguno. Y es así como entran las armas a México. Bueno, está escuchando usted al diputado Enrique Velázquez. Él es autor de una iniciativa en el Congreso del Estado acerca de este tema. Bueno, ustedes están opinando mucho, luego te los paso, Enrique, para que tú los comentes. Pero le recuerdo que usted puede comunicarse al 31 22 42 00, 31 22 42 66. @Zona 3 Noticias, @Arana Cervantes, y el WhatsApp es el 33
1880 7641. Enrique Velázquez está con usted. Pausa. Mira. Diputado Enrique Velázquez, la verdad, y la voy a decir, yo tenía preparado otro esquema, digo, además de este, para la presencia de Enrique Velázquez aquí en el programa, porque, bueno, pues es una parte muy importante del Pleno de la Cámara de Diputados, pero en este caso están llegando tantos comentarios que no podemos soslayarlos. Te preguntan, ¿qué tan ancestral, qué tan antiguo es el tema del consumo, el uso de la marihuana? Mira, mucha gente cree que la marihuana es endémica, o sea, que es originaria de México. Sin embargo, no. O sea, vino de Europa, ¿no? Como lo dije en un principio, las velas de los barcos españoles eran hechas de cáñamo, que venía de la marihuana, del cannabis, pues. De hecho, no se llama marihuana, es cannabis su nombre. Marihuana incluso es un término despectivo, que lo utilizaron cuando los trabajadores mexicanos, después de la Revolución Mexicana, se fueron a Estados Unidos y empezaron a desplazar a los trabajadores sindicalizados de Estados Unidos a trabajar más por menos dinero, como ocurre ahorita, ¿no? Les empezaban a decir, y eso, como en México era permitida la marihuana y fumaban marihuana antes de la jornada o durante la jornada de trabajo, empezó como los sindicatos empezaron a desplazar y señalar y golpear, a perseguir a los marihuanos, porque su mamá se llamaba María o Juana, y de ahí viene el término. Si se fijan, en Estados Unidos se escribe con J, le ponen marihuana, sí. Y es por esto que le digo. Enrique, la legalización de la marihuana sería un primer paso, porque luego habría iniciativas para legalizar todos los estupefacientes. Es que aquí hay una tabla, famosa tabla en la Ley General de Salud, que te permite portar medio gramo de cocaína, 5 gramos de marihuana, y así, ¿no? De peyote y todo el asunto, ¿no? No, es una locura eso, es esquizofrénico. O sea, el estar pensando que te doy permiso que portes, pero no, como Estado, yo no sé ni de dónde venga, ni quién te la venda, pero si te agarro comprando, te meto a la cárcel. Si te agarro vendiendo también, pero si la portas también te meto a la cárcel, pero puede ser que salgas porque tengas menos de 5 gramos. Y ese tipo de cosas, pues lo único que ha generado es cárceles llenas. Como lo dije, el 40% de las personas que están en la cárcel en Jalisco son por portar pequeñas cantidades de marihuana, que no deberíamos más bien de ayudarlos. Digo, don Marcos, ¿en qué sentido? Si un chavo trae marihuana consigo, pues mételo a que lo atienda un médico. ¿Por qué un policía? ¿Por qué a la cárcel? Hay una resolución de una juez de Guanajuato que dice que agarraron a un chavo con ciertos gramos de marihuana, y la pena que le imputan es casi 5 años de cárcel, 4.5, 5 años de cárcel. Y la resolución en la sentencia fue: no corresponde el daño causado a la sociedad con la pena que le imputan a él, porque alguien que fuma marihuana se puede hacer daño a él. ¿A quién más le haría daño? Y si se hiciera daño, pero sin embargo toleramos el alcohol, toleramos el tabaco que tantas muertes ha traído. Si tú analizas las muertes de cáncer por consumir tabaco, o las muertes por consumir alcohol, tanto de daños hepáticos como de accidentes, pues es que las dos deberían estar prohibidas entonces. Pero no, somos parte de una cultura medio esquizofrénica, absurda, en el que queremos prohibir por prohibir sin saber cuáles son los orígenes del prohibicionismo, y le estamos haciendo la chamba a Estados Unidos. Decía Jorge Castañeda, en los retenes, cuando agarras un tráiler y dices, ¿qué trae? Marihuana. ¿Y a dónde va? A Estados Unidos. Pues pásele, llévesela para allá, no la deje en México, para que aquí no consuman, ¿no? Dele, nomás respete los límites de velocidad. Y son personas, Jorge Castañeda, Aguilar Camín, Sergio Sarmiento, Juan Ramón de la Fuente, no podemos estar equivocados en este tema, personas que tienen este nivel intelectual en el asunto, y que yo me sumo a este asunto, no porque yo consuma marihuana, me lo han preguntado muchas veces. Yo no consumo marihuana. Bueno, aquí están insistiendo mucho, dice, bueno, es que los defensores de la marihuana son consumidores habituales de esto. Bueno, no, yo no, porque yo soy diputado y tengo la obligación
de identificar los problemas sociales y luego proponer alternativas de solución. Yo propuse la ley de libre convivencia y no soy homosexual, pero no estoy de acuerdo, don Marcos, que existan personas que crean que pueden impedir que otros tengan sus mismos derechos, aun cuando no te quita ninguno, y es la extensión de derechos. Y yo no puedo estar de acuerdo con que existan tantos jóvenes en la cárcel por consumir marihuana, algo tan común en la sociedad, y que la gente se tapa los ojos. Y generamos problemas sociales. Bueno, estoy escuchando al diputado, los datos que da y la documentación que tiene, se echa de ver que está muy metido en el tema. La historia también habla de las drogas y que no son de este siglo ni del siglo pasado, son de toda la vida, han existido, exacto, únicamente que no son buenas para cualquier persona, ande enervada bajo los efectos de la marihuana o de otra, porque no sabemos las reacciones que pueden Marcos, tener estas personas. Y el caso de Grace, o sea, el caso de la niña de Colorado que tenía 300 ataques epilépticos y que un medicamento a base de cannabis se los quitó, que es el mismo caso de la muchacha de la niña de Monterrey, que escapa una resolución para que se permita que pueda usar este tratamiento. Si hubiera entrado la PGR casada de mi abuelita, la hubieran metido a la cárcel, los Marcos, porque tenía un bote de marihuana con alcohol y lo utilizaba para las famosas friegas, para las reumas. Así lo utilizaban. Hay muchísimos usos ancestrales. No todo. El problema también, y lo quiero decir con mucho respeto, el problema tiene que ver también con los medios. En cuanto tú hablas de marihuana, la primera foto que sacan es a alguien con un cigarro de marihuana que mide 1 metro y un tipo que no, desasiado, tatuado, quieren estigmatizar a que la marihuana la utilizan ese sector de personas. Sin embargo, le digo, no está exento. Hay personas con dinero, sin dinero, personas de clase que viven en un barrio popular, pero también en las mejores colonias, que utilizan la marihuana y que la van a seguir utilizando sin pedir permiso. Precisamente, mira, te está diciendo, dice, miren, el señor diputado seguramente, o tú acompáñalo y verán que en obras de construcción hay albañiles que fuman más marihuana que cigarros de tabaco. Ese es un comentario. Dice, son un riesgo para los demás. Ojalá y hubiese más bien que se impulsara una ley que permita a la gente obligatoriamente, dice así, hacer ejercicio, levantarse temprano, comer sano. ¿Pero qué hacemos con esos que fuman marihuana? ¿Los metemos a todos a la cárcel? O sea, los agarramos y los metemos a la cárcel. O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? En lugar de llegar con tener una clínica para que se pueda rehabilitarse, si lo decidiera, ¿por qué la cárcel? ¿Por qué en este país? ¿Por qué en este estado todo queremos castigarlo con cárcel? Lo que hagas, a la cárcel. ¿Y cuántos años? Todos. Y queremos que la gente se quede en la cárcel. Y eso también es un problema. El castigo, el pensar en el castigo, siempre en el castigo, me parece que no es lo mejor para una sociedad como la nuestra. Yo creo más en la educación, yo creo más en la prevención. Lo lograron con el tabaco. O sea, hicieron tantas campañas, se prohíbe fumar en tantos lugares que menos personas fuman tabaco. Muchas menos personas fuman tabaco. Fíjate, un comentario que hace el licenciado Eduardo Luna, dice, yo estoy a favor de la legalización de la marihuana. La verdad, como litigante, no se imaginan ustedes la carga de trabajo que tienen los juzgados penales por unos cigarros. Atrasan casos verdaderamente importantes de otro tipo de delitos graves que afectan a la población. Ahora, yo les voy a decir, casi todos los cantantes son borrachos, marihuanos o gays, y no por eso son delincuentes. Bueno, yo comparto la primera parte del comentario porque no me gusta en el licenciado, pero porque no me gusta el término que se te estigmatice a la gente. Si alguien en uso de su libertad, como mayor de edad, utiliza ciertas sustancias como el café o el tabaco o incluso la marihuana y no le hace daño a terceros, yo no veo por qué tengamos esta guerra absurda que trae cientos de miles de muertos. Allá siguen en Estados Unidos cosechando la lana y aquí los muertos. Hay algunos documentales, hay todo un movimiento a nivel internacional, don Marcos, del que ya soy parte yo. Que yo voy a seguir, yo termino en 8 días de ser diputado, pero voy a seguir trabajando este tema. Viene Juan Ramón de la Fuente a la Feria Internacional del Libro, un médico reconocido, ex rector de la UNAM, desde mi punto de vista de los mejores rectores de la UNAM, por no decir que el mejor, y viene a presentar un libro a la FIL que tiene que ver con cannabis, ¿no?
con el uso de drogas. ¿Vas a participar? Voy a participar como presentador del libro con él, y vamos a seguirle dando porque necesitamos cambiar la política pública. El problema es, como decía Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados distintos. En este país hacemos lo mismo durante siglos y queremos que las cosas cambien. Y eso no va a pasar. Yo más bien me quedo con lo que dijo Mujica cuando visitó Guadalajara. Decía Mujica, nosotros no tenemos la solución a los problemas. Expresidente de Uruguay. De Uruguay, pero estamos experimentando. ¿Y qué pasa si no funciona? Pues volvemos a cambiar. Pero tenemos que evaluar. El problema es que quieren que las cosas no funcionen, seguimos cerrados. O sea, usted, si no le gusta la marihuana, pues no fume marihuana. Si no le gustan que las personas del mismo sexo se casen, no se case con personas del mismo sexo. No le gusta la gente borracha, pues no se emborrache, ¿no? O sea, pero es un asunto de libertad. Mira, José Luis Ortiz hace una reflexión, dice, yo hago esta reflexión. Mi comentario va en el siguiente tenor. El azúcar es peor, tiene daños más graves en la salud que la marihuana. Hombre, caramba, la marihuana, dice, es medicinal de acuerdo con estudios científicos. Lo que digo, el caso de Monterrey, porque voy a quedar un poquito con este tema. El caso de Monterrey, de la niña que necesita el tratamiento. El papá tuvo que irse a un asunto legal para poder conseguir el tratamiento, y que tiene un síndrome, que tiene muchos ataques epilépticos, y ese tratamiento le ha sido favorable. Pero, ¿creen que es el único caso en México así? No, hay muchísimos. Y los avances científicos, todas las medicinas traen drogas, todas. Sin embargo, aquí utilizamos un asunto, y lo que dice quien comenta esta parte, no, el azúcar va a colapsar el sistema de salud en este país. Son tantos los problemas por los diabéticos, por la insuficiencia renal, la hipertensión, la obesidad, todo lo que ha causado el azúcar, que si algo deberíamos de prohibir sería el azúcar. Sin embargo, yo no creo que deba de prohibirse, ¿no? Dice, mira, te comentan, dice, el pueblo está como está y todavía quieren legalizar la marihuana. Bueno, hombre, no existe pobres de los niños. Yo le pregunto, ¿no existe la marihuana? ¿Los niños no fuman marihuana en este país? ¿No hay nadie consumiendo marihuana? No, son demasiados. La marihuana representa entre el 8 y el 10% de la ganancia de los narcos, pero representa el 80% de las transacciones por droga. Y ese es donde está el peligro. Si tú legalizas la marihuana, vas a bajar el número de transacciones y vas a generar otros efectos. Bien, Enrique Velázquez, diputado, está tratando este tema complejo, muy polémico, la legalización del uso, el consumo de marihuana. Pausa. Diputado Enrique Velázquez, te voy a hacer llegar las docenas de comentarios y expresiones que hay a través de WhatsApp y de Twitter, pero a mí me interesa mucho porque posiblemente como diputado sea la última vez que aparezcas en este micrófono. Ya te quedan pocos días de actividad legislativa, pero te pregunto, señor, hazle al auditorio un resumen muy sintetizado de tu actuación en el Congreso. Mira, don Marcos, cuando empezamos en esta siguiente legislatura llegamos con una serie de problemas muy fuertes, ¿no? Primero, pues, tenemos supernumerarios que no les habían pagado, una nómina de 1,500 trabajadores, fuimos viendo que tenemos una deuda de más de 670 millones de pesos, un atraso tremendo en temas de derechos humanos, sobre todo en el tema de justicia, el nuevo sistema penal. Estábamos en ceros, ¿no? Y cuando era un asunto que tenía que haber iniciado en 2008, pues estábamos en 2012 y no habíamos arrancado. Nos dimos a la tarea de ir avanzando. Tuvimos una ley reconocida como la ley vitrina, que fue una de las leyes que inició las leyes de transparencia. Pudimos hacer esta ley de movilidad, que están dados todos los elementos para modificar el transporte público en Jalisco. Le entramos al tema de justicia. Pudimos blindar la justicia alternativa, le entramos a la capacitación para los jueces, conseguimos recursos para eso, se abrieron los primeros juicios orales en esta legislatura, logramos una ley muy importante que, aunque digo yo fui el que la promovió, no fue nada más reconocida por nosotros, sino lo dijo Le Monde, lo dijo New York Times, lo dijo Washington Post,
la ley de libre convivencia, ¿no? Una ley de avanzada que reconoce otros modelos de familia en Jalisco, y que pues les llamaba la atención que fuera en Jalisco, ¿no? Un estado que siempre le ha dado gusto decir que es conservador, cuando si tú te vas a la historia del estado te das cuenta pues que no, ¿no? En la ley, cuando la guerra de reforma, todo lo que ha pasado, hay jaliscienses de avanzada, progresistas de todos los tiempos, ¿no? Y le podemos entrar a esos temas. Presentamos la ley que la OCDE reconoce a Jalisco por la ley de apoyo a empresarios, la ley de adquisiciones, porque reactiva el mercado interno, que es otra ley que yo propuse y que también fue aprobada, en el que el 51% de lo que gasta el gobierno en Jalisco, en servicios, son para empresarios jaliscienses. Pero te estás despidiendo con un crédito de 3.800 millones de pesos para Jalisco, Enrique. Pero fíjese, don Marcos, que ahorita le venía diciendo que llegamos tardecito por el tema del problema vial que hay en la ciudad. Y si necesitábamos recursos para que podamos fondear el tema de la línea 3 para poder avanzar y que se termine más rápido la obra, pero es federal, tenemos que ampliar. Enrique. Aquí anda el secretario de Comunicaciones y Transportes hoy recorriendo la línea 3 y es totalmente federal. No, el Estado le ha puesto dinero, y desde el principio ya habíamos aprobado en el presupuesto más de 2,000 millones de pesos para la línea 3. La ampliación de la línea 1, don Marcos, la ampliación de la línea 1, y todas las obras, hay obras por todos lados, y desafortunadamente la caída de los precios del petróleo y algunas participaciones le han pegado al Estado. Y digo, cuando hay un asunto así, que hay apoyo a educación, el tema de las calles en Guadalajara, la zona metropolitana, ha sido complicado, y poder etiquetar recursos para esto, y que además te lo permitía para no bajar la calidad crediticia, mientras el dinero sea bien aplicado, pudiera ser bien aplicado, no es malo el crédito. ¿Estudiaron bien el tema? Yo lo estudié bien. ¿Por qué se dijo en principio, Enrique, que eran 3.500 y de repente se subió a 3.800 millones de pesos? Pero nomás se había dicho, y dice el secretario que él no dijo que eran 3.500, ¿no? Esa es una de las cosas que yo señalé, que me sorprendió ese tema, ¿no? De por qué se había soltado lo de 3.500 y fueron 3.800. Cuando tú analizas el desglose en a dónde va el recurso, la verdad es que no está mal. No está mal porque necesitamos avanzar. Tenemos la ciudad partida ahorita. Es muy importante la línea 3, muy importante la línea 1, porque es la forma de mover en una ciudad. Si no te mueves, tienes serias complicaciones, ¿no? Y tenemos que ayudar a que la gente pase menos tiempo arriba de un camión, arriba de su coche, para que pase más tiempo con su familia. Hay una serie de programas que teníamos que apoyar, el tema de las carreteras. Si tú no tienes un buen sistema de carreteras en el estado, la competitividad es complicada. Entonces, pero Enrique, hay inversión. ¿por qué a 15 días de irse ustedes aprueban esto tan importante? Porque yo creo que tú eres diputado desde el primer día hasta el último. No tiene que ver con eso, no es un asunto de porque ya nos vamos. ¿Pero no faltó estudio? No, porque también tenía que ver con el ingreso de los nuevos alcaldes, y que llegaron. Yo lo único que dije, mientras no sea para rescatar ayuntamientos y temas de nómina, nosotros podemos estar a favor. Y así fue. Viene bien explicado, ojalá y lo apliquen bien, pero tú debes estar pensando en cómo ampliar la posibilidad de tener buenos créditos con baja tasa de interés, porque muchos vivimos con créditos, pues, ¿no? Si lo trasladas al asunto personal, hay veces que necesitas financiar algunas cosas, y el Estado le está pasando eso, y por eso tuvimos que tomar esa decisión. Pero eso no es un tema que le va a ayudar a la ciudad, porque no se va a pagar créditos caros, como si cuando llegamos al quirografario, don Marcos, de 1.400 millones de pesos que había contratado Emilio González, habría que pagar en 12 meses, y eso pues te quita dinero, te quita flujo. Esto le va a permitir al gobierno tener flujo, y bueno, pues el tema de las cámaras. Yo estuve en contra de la base militar. Ese es un tema federal, 212 millones de pesos para eso. A mí no me pareció que fuera adecuado. Sin embargo, no puede ser en todo o nada. Cuando tú en política te vas a todo o nada, casi siempre es nada, ¿no? Y era importante avanzar en estos acuerdos. Pero también hay que decirlo, don Marcos, de 670 millones de pesos de deuda, nos van a quedar 6 millones de deuda. Y que no los hemos pagado porque no se ha acreditado la deuda de manera adecuada. Y vamos a dejar 180 millones de pesos en cajas. Más de 180 millones de pesos. ¿Qué van a hacer con ellos? No, nosotros no. Nosotros nada, la 61 legislatura verá.
¿No se van a dar bono de despedida? Claro que no. Esta ¿No legislatura, va a haber don mes Marcos, 13? Esta legislatura, don Marcos, nos quitamos casas de enlace, vehículos. No hubo un solo viaje pagado por el Congreso. No hubo gasolina, ninguna comida. Quitamos personal, de 1,500 trabajadores, nos trabajan con nosotros 750. Vamos a dejar menos de 700, como 620 trabajadores de base. Es lo que va a quedar en esta legislatura. Y vamos a otra cosa, y vamos a dejar, pues yo creo que con inédito, no va a haber muchos juicios en contra del Congreso. Pero entonces, ¿qué va a pasar con la herencia de López Castro? O sea, a él le dieron casi $1 millón de pesos. Está cancelado lo de López Castro. Pero ya recibió dinerito. Pero, don Marcos, es que ahí es el error. Y aquí lo platicamos usted y yo alguna vez. El Congreso no mete gente a la cárcel. Están las denuncias presentadas. Y es allá en la Fiscalía donde deben de proceder. Hay muchos presidentes municipales y muchos diputados que se ufanan y dicen, vamos a meter a la cárcel a fulano. No meten a la cárcel ni los diputados ni los presidentes municipales. Tú puedes tener pruebas y presentárselas al Ministerio Público y que procedan. Y si hay gente en la cárcel. ¿Te vas satisfecho? Me voy muy contento de haber sido diputado, me dio mucho gusto ser representante de la sociedad, muy contento de los temas que toqué. Si yo no hubiera puesto muchos de estos temas en la mesa, en Jalisco ni siquiera se hubieran discutido. Siempre me informé, siempre cuando entré a un debate, a una discusión, tuve los elementos, pude abrir este debate en Jalisco, no hay nada de lo que me arrepienta en esta legislatura. ¿Qué sigue en la vida pública de Enrique Velázquez? Yo ahorita soy secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Ahí voy a estar en el sindicato. Yo antes de ser diputado, yo era secretario de actas y acuerdos de ese sindicato. Fui diputado, estuve 3 años fuera, regreso ahora como secretario general y ahí voy a estar a la orden para... ¿Algún asunto que como ciudadano te inquiete y en el que vayas a seguir trabajando? El tema de la seguridad. Y en el tema de la seguridad, a mí me parece que si quieres sacar con la inseguridad tenemos que meterle más a educación. Que tenemos que hacer que los chavos estén en la prepa, que todos los chavos estén en la prepa, que tengan oportunidades, que puedan estudiar en la licenciatura, que la educación sea para todos. Y yo de la mano del rector de la universidad y de muchos académicos de la universidad, vamos a pedir más presupuesto para la educación media superior y superior, porque solamente en las escuelas se puede desarrollar tecnología y tener una mejor sociedad. Enrique, gracias porque vienes. Al contrario, don Marcos. Que tengas buena tarde. Recuerde, este programa se retransmite hoy a las 20 horas en esta misma frecuencia. Gracias a usted que nos estuvo escuchando y ahora lo invito a que se conecte con Canal Continental de Noticias.